Finalmente vemos que la oposición tiene un plan, ¿sí? Se están organizando y ahora sí lo están haciendo mejor que nunca. Mejor de lo que lo habían hecho los últimos 7 años. Estamos hablando de una oposición que se empieza a estructurar ya ni siquiera desde las bases de nuestro país, desde las bases de la oposición mexicana. Estamos hablando de una oposición que se empieza a respaldar con las derechas y ultraderechas internacionales, ¿sí? Estoy hablando del proyecto de Ricardo Salinas Pliego, que ahora parece haber comprado a María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, opositora en Venezuela, quien ha sido llamada como una víctima del régimen, de la dictadura, quien ha sido abiertamente pues una opositora a Nicolás Maduro y pretendía llegar en su momento a la presidencia. Ahora recibe el Premio Nobel de la Paz en medio de cuestionamientos, que si se lo merece o no, bueno, ese es otro tema. Pero ahora Salinas Pliego utiliza a María Corina Machado y a toda esa base de la ultraderecha que empieza a hacer un conglomerado para conseguir lo que Estados Unidos quiere: el control completo y total de América Latina y sacar de una vez por todas a todos los gobiernos de izquierda, ¿sí? Te tengo las pruebas, los videos, las evidencias de Salinas Pliego patrocinando estos mensajes, estos discursos, que además han sido confirmados por el mismo equipo de María Corina Machado. Rusia ya levantó la voz, no están de acuerdo. Y en México están pasando muchas cosas. Te doy todos los detalles el día de hoy. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Ojo, porque aquí no estamos hablando de teorías conspirativas ni de ocurrencias de redes sociales. Estamos hablando de hechos que han sido plenamente documentados. Miren, para empezar, tenemos este discurso de Ana Corina Sosa, cuando visitó la Universidad de la Libertad, esta universidad que además pertenece a la familia de Ricardo Salinas Pliego. Una universidad para formar a los jóvenes, dicen que en temas de emprendimiento, para que enseñen a salir adelante, pero en realidad es una universidad que pretende formar a los jóvenes con esas ideas libertarias que, bueno, si tuviéramos que dar ejemplos, hablaríamos de Argentina y de cómo los gobiernos libertarios no llevan prosperidad, progreso, ni consiguen que los pequeños emprendedores sean grandes empresarios, sino por el contrario, consiguen seguir aplastando a los de abajo. Este es el discurso de Ana Corina Sosa, que ahora reparte en sus redes sociales los grupos de Ricardo Salinas Pliego. A ustedes que no se dejen manipular de esa manera y que más bien entiendan que ustedes ante todo son mexicanos y eso es lo que los une y que se enfoquen en esas cosas que tienen en común. Es muy fácil para gobiernos o agentes que tienen quizás un objetivo perverso, es acentuar las diferencias y aprovecharse de ellas para hacer mucho daño y debilitar a la sociedad, porque al final separando las sociedades, y no tiene que ser entre clases sociales, puede ser entre razas, entre religiones, entre opiniones políticas, cualquier cosa que utilicen en su contra, en contra de la sociedad y el pueblo mexicano para dividirlos, les pido miren más y se enfoquen en las cosas que sí los unen. Yo les diría a ustedes que no se dejen manipular de esa manera. Que no se dejen manipular de esa manera. Pues qué bueno que nos piden que, pues digamos, no a la manipulación. ¿Por qué? Fíjense bien, desde el 2023 al 2025, fundaciones vinculadas a la ultraderecha internacional como el Atlas Network, Heritage Foundation y Human Rights Foundation han incrementado su financiamiento en América Latina en más del 40%. Esto según reportes fiscales de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? Muy claro: desgastar completamente a los gobiernos de izquierda. Esa es la estrategia, el desgaste. Ahora, ¿quién aparece una y otra vez conectando a estos espacios? Ricardo Salinas Pliego. Y no estamos hablando de una opinión, es una agenda pública. Participa en foros, financia think tanks, replica narrativas idénticas
a las de Miami, Madrid, Washington. Y luego María Corina Machado. Más allá del Nobel, que por cierto, pues este premio Nobel está en medio de muchas contradicciones, el discurso de María Corina coincide palabra por palabra con la estrategia estadounidense. ¿Cuál es? Sanciones, aislamiento, presión económica y sí también apertura a la intervención extranjera. Veamos lo que dicen. A la sociedad, porque al final separando las sociedades, y no tiene que ser entre clases sociales, puede ser entre razas, entre religiones, entre opiniones políticas, cualquier cosa que utilicen en contra de la sociedad y el pueblo mexicano para dividirlos, les pido miren más y se enfoquen en las cosas que sí los unen. Que se enfoquen más en las cosas que sí los unen. Datos duros, ahí te van los datos duros. Entre 2024 y 2025, Estados Unidos destinó más de 2.500 millones de dólares a programas de promoción democrática en América Latina. No es altruismo, Estamos hablando de geopolítica. ¿Es casualidad que ahora esa misma narrativa se importe a México? ¿Es casualidad que los mismos actores pidan sanciones, aranceles, presión internacional y rupturas internas? No. Esto no es una oposición nacional. Estamos hablando de una oposición tercerizada, financiada y dirigida desde afuera, no desde adentro. Y ahí está el verdadero riesgo a nuestra soberanía. Así es que sí, hay que poner atención especial en lo que está pasando y en estos discursos. ¿Por qué? Porque no solamente es la hija de María Corina Machado, sino que también ahora empiezan a difundir en los canales de Ricardo Salinas Pliego y las cuentas de derecha, de ultraderecha, este discurso de María Corina Machado, un discurso hecho para sembrar el miedo en nuestro país. De manera insólita porque el régimen no quiere que tú hables. Yo quiero hablarle especialmente a los latinoamericanos, estén donde estén, y después a los venezolanos. Y a los latinoamericanos quiero decirles que nosotros hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad. Nosotros decíamos, Cuba es Cuba, Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos hoy. Hay que cuidar las instituciones y la libertad de expresión es indispensable para que exista libertad en un país. La libertad hay que cuidarla, defenderla, practicarla todos los días. Y aquellos países que hoy no la tienen, como nuestros hermanos en Cuba y Nicaragua, asegurarles que es la misma causa. Una vez Venezuela sea libre, vamos a liberar a Cuba, vamos a liberar a Nicaragua. Y tendremos por primera vez todo este hemisferio libre de comunismo y narcodictaduras. Fíjense bien lo que dice, tendremos a todo el hemisferio libre de comunismo y narcodictaduras. Es decir, no solamente es un plan para Venezuela, es un plan que se va a extender a Cuba, a Nicaragua y que en el discurso pretenden meter también a México. Ojo con esto, porque hay que preguntarnos si esto es lo que realmente queremos. Si este proyecto libertario, si este proyecto de las ultraderechas está funcionando, ya no digamos en México, es evidente que en México no, pero hay que preguntarnos si está funcionando en el mundo. Así que Venezuela será libre y una vez más abriremos los brazos para recibir a nuestros hijos y para recibir ciudadanos de todas partes del mundo que van a venir a una tierra de gracia, a establecer sus familias, a invertir y a poder vivir con dignidad, justicia y libertad. Para mí como reportero, que hace 20 y tantos años te estoy cubriendo, María Corina, en Venezuela, es un privilegio haber estado contigo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Pues fíjense bien. Tenemos varios puntos que tratar, no solamente en el discurso de María Corina Machado, también en el discurso de su hija, que ahora se propagan en México, incluso por personajes como Carlos Loret de Mola, que también trató de hacer un discurso equiparando lo que pasa en Venezuela, lo que dijo María Corina, lo que dijo su hija, con la dictadura que dicen se avecina en México desde el 2018 y al parecer estamos en cuenta regresiva. Aquí hay que encender definitivamente todas las alertas, porque este discurso no es inocente, no es nada más una retórica. Cuando María Corina Machado habla de liberar el hemisferio del comunismo, no está hablando
solamente de Venezuela. Está usando una narrativa clásica de la doctrina de seguridad hemisférica, la misma que históricamente justificó intervenciones, golpes de Estado y bloqueos económicos en América Latina. Y ahí te van los datos duros. Entre 1954 y 2019, Estados Unidos intervino directa e indirectamente en más de 30 países latinoamericanos. Esto según documentos clasificados del National Security Archive. El discurso siempre fue el mismo: defender la libertad. ¿Más datos duros? Los planes que hoy se utilizan como un ejemplo del modelo libertario no son mejores. Fíjense, Argentina cerró 2025 con más del 50% de su población en pobreza, caída del consumo, una recesión industrial y fuga de capitales. Esto según el INDEC y el CEPAL. Eso no es libertad económica, es un ajuste brutal. Y ojo con esto, porque cuando ese mensaje se amplifica desde los medios y redes de Ricardo Salinas Pliego, no es ninguna casualidad. Es un empresario, recordemos, que le debe millones al SAT, que ataca al Estado, pero vive de concesiones públicas, y que además necesita gobiernos débiles para no rendir cuentas. Esto no es un llamado abierto a la libertad. Estamos hablando de un proyecto político regional, con financiamiento, voceros y objetivos claros. La pregunta aquí no es si Venezuela es Cuba. La pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién gana cuando nos quieren convencer de que el miedo es igual a libertad? Y más importante todavía, ¿cuál es la libertad que realmente están buscando? Porque ahora son estos personajes los que nos dicen, no se dejen manipular, no se dividan. El problema es desde dónde se dice esto y para qué. Porque en el caso de la hija de María Corina Machado, en el caso de Ana Corina Sosa, pues vean, están hablando desde una universidad privada, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más concentrados, más concentradores de riqueza en América Latina. Según Forbes, con un patrimonio que superaría los 13,000 millones de dólares, mientras que Banco Azteca ha sido señalado por cobros abusivos y tasas que afectan justo a los sectores que dicen que quieren emprender. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ahí te van los datos duros. Los modelos libertarios que se promueven como un ejemplo, Argentina es el caso más clarito, no han generado movilidad social. En 2024 y 2025, la pobreza, les digo, superó el 50% según datos oficiales. El ajuste no lo pagaron las élites. ¿Sabes quién lo pagó? Lo pagaron los jóvenes, los trabajadores y los pequeños negocios. Hagan de cuenta los tiempos neoliberales de nuestro país, ¿no? Ganaban los de arriba, ya si a los de abajo les goteaba algo, pues bien. Y si no, nos tocaba pagar los platos rotos. Entonces, cuando se habla de no dividir, pero curiosamente y convenientemente se omite hablar de desigualdad, de concentración económica y de un poder corporativo, pues esto no es un llamado a la unidad. Es un discurso despolitizador. Porque unir no es callar las diferencias, unir es reconocer quién tiene el poder y cómo lo usa. Y que este mensaje se replique desde las redes de Salinas Pliego es por demás sospechoso. Y que además, fíjense, este mensaje ahora se replique en Latinus. O sea, fíjense qué curioso, ¿eh? Primero teníamos a Loret de Mola afiliada a los intereses del PRI y del PAN, completamente alineado, echándole ganas para que el PRI y el PAN pudieran recuperar poder en México. Eso les salió terriblemente mal, no solamente a Loret de Mola, sino a toda la oposición y a los comentócratas principalmente, que perdieron credibilidad, perdieron público, perdieron todo lo que tenían, hasta su reputación. Entonces, ¿a qué le están apostando ahora? Le están apostando a levantar el proyecto de Ricardo Salinas Pliego, ese proyecto libertador financiado por las ultraderechas, no de México, sino del extranjero. Porque ¿cuáles son las opciones que tenemos ahora, no? Tenemos o el proyecto de Salinas Pliego o el proyecto de Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano está queriendo, abiertamente, Movimiento Ciudadano hoy está buscando sacar ventaja de la división del PRIAN, está queriendo sacar ventaja de los errores de Morena, que sí también han sido muchos, y entonces se quieren posicionar y así conseguir ganar elecciones los próximos años. Esto dice Álvarez Maínez. ¿Usted que la tercera vía es su pretensión? Creo que en muchas cosas, y nos lo dicen compañeros de organizaciones, de fuerzas políticas en el mundo, creo que en muchos sentidos Movimiento Ciudadano es mucho más progresista que Morena. Incluso compañeros legisladores así nos lo reconocen porque tenemos menos titubeo para fijar este tipo de posturas. Nosotros no somos punitivistas, nosotros tenemos un claro énfasis la carta en el tema que del le medio dirigió. ambiente. Creo que hay muchos debates contemporáneos entre qué es ser progresista, pero yo veo el centro político como una actitud de hacer política, tolerante, abierta, incluyente, dialogante con la diferencia, que pone en el centro derechos humanos y libertades y que es capaz de construir soluciones alrededor de esas agendas. En ese sentido es al que me refiero, que necesita refundarse el centro político en México y en el mundo, porque las amenazas están ahí, son peligrosas. Yo no descarto todavía el regreso político de la fuerza identificada con Bolsonaro en Brasil, que además está con una gran alianza con los evangélicos, el ascenso de personajes como Javier Milei en Argentina, lo que está pasando en los Estados Unidos. Me parece también que debemos de estar conscientes que debemos de seguirlo, es preocupante, e incluso algunos proyectos que tienen una cierta eficacia, pero que también tienen implicaciones que hay que analizar a fondo, como el proyecto político de El Salvador con Nayib Bukele. ¿Diría usted que la tercera vía es su pretensión? Pues sí. Movimiento Ciudadano, fíjense que está tomando ventaja y lo están haciendo de una manera muy inteligente. Desafortunadamente para ellos, pues sus gobiernos no son como los mejores ejemplos de hacer las cosas bien. Solamente han gobernado en 2 estados de la República Mexicana. Movimiento Ciudadano ha gobernado en Jalisco y ha gobernado en Nuevo León. En ambos estados, pues han dejado mucho a deber. Aún así, hay que decirlo, en Jalisco consiguieron gobernar por segunda ocasión. Después del desastre de Enrique Alfaro, la gente siguió votando por Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si en Nuevo León el proyecto de Movimiento Ciudadano pues también sigue avanzando. Porque ¿qué está haciendo Jorge Álvarez Maínez? ¿Cuál es la nueva estrategia de este movimiento naranja? Bueno, la estrategia es evidente. No estar ni aquí ni allá. Ponerse en medio, criticarlos a todos y ser la nueva oposición que desde hace mucho se ha estado exigiendo en este país. Eso es lo que pretende hacer Movimiento Ciudadano. Y ahora, ¿qué cosas valdría la pena resaltar? Podemos comparar a Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa cuando se les cae el PRI y el PAN? Empiezan a buscar otro vehículo, ¿no? Y aquí lo interesante no solamente es a qué proyectos se subieron, sino por qué. Cuando el PRI y el PAN quedaron pulverizados electoralmente, recordemos, en 2024 perdieron más de 8 millones de votos respecto al 2018, según el INE. Los comentócratas se quedaron, miren, perdidos, en el limbo completamente, y cuando se les acaba el cliente, pues claramente se busca otro patrocinador, ¿no? Y ahí es donde entra Ricardo Salinas Pliego, no como un ideólogo, sino más bien como un financiador y amplificador. Y ahí te van los datos duros. Grupo Salinas controla una de las redes de comunicación privadas más grandes del país, con televisión, radio, plataformas digitales que hoy están empujando estas narrativas libertarias importadas, no mexicanas. Y ahora, aquí es donde entra Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano intenta venderse como una tercera vía, pero sus resultados de gobierno, les digo, no respaldan su discurso. Jalisco cerró 2025 con un incremento en las desapariciones, con un estancamiento económico regional, y Nuevo León con Samuel García aumentó su deuda pública y redujo la inversión social, según la Secretaría de Hacienda. Y ojo con esto, Movimiento Ciudadano hoy no crece por méritos propios, está creciendo por el vacío del PRI y del PAN y por supuesto por los errores de Morena.
no por un proyecto nacional probado. Lo que en realidad estamos viendo no es una alternativa sólida, la alternativa que ahora miren ya nos van a brillar los ojitos, no. Es la reconfiguración del poder mediático y económico buscando un nuevo vehículo político. No es centro, no es tercera vía. Es un reciclaje político con un discurso nuevo y eso sí, nos queda clarísimo, los mismos intereses de siempre, porque al final del día Movimiento Ciudadano es conocido como el pan naranja. Movimiento Ciudadano ha estado más alineado siempre con Acción Nacional, tan es así que en 2018 Movimiento Ciudadano fue en alianza con Acción Nacional, patrocinando y promoviendo la campaña nada más y nada menos que de Ricardo Anaya, que después terminó prófugo de la justicia. Entonces sí, dicen que son diferentes, dicen que son aparte de los viejos políticos, pero en realidad ya estuvieron con los viejos políticos y recordemos, Movimiento Ciudadano no es un partido nuevo, no es un partido que acaba de construirse, que se acaba de crear, no. Movimiento Ciudadano es un partido que lleva décadas viviendo del presupuesto público, nada más que antes se llamaba Convergencia y luego ya se llamó Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo mismo, pero con otro color, haz de cuenta, como dice David Gómez, lo mismito, pero con otro color, así tal cual. Así tal cual. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos por parte de la oposición? Tenemos a una oposición hipócrita, así tal cual. Una oposición que frente a Claudia Sheinbaum, frente a Omar García Harfuch, se rinden, agachan la cabeza, rinden pleitesía, les dicen que hacen un excelente trabajo, pero nada más se dan la vuelta y despotrican automáticamente. Es el caso del gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, que se declara abiertamente claudista, simpatizante de Claudia Sheinbaum prácticamente, que aplaude y alaba a Omar García Harfuch, a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y luego sale en Coahuila dando declaraciones para decir que el líder que acaban de capturar, el presunto llamado Limones, utilizaba su cargo como la CATEM vinculada a Morena para cometer actos de extorsión y que todos en La Laguna sabían. Nada más un dato curioso que se le olvida al gobernador. En La Laguna no ha gobernado Morena. ¿Quiénes son los últimos alcaldes allá en La Laguna? Priistas. ¿Quién fue el gobernador el sexenio pasado? El priista, que además venía de La Laguna, Miguel Ángel Riquelme. Si todos sabían quién era este señor, entonces ¿por qué Miguel Ángel Riquelme o ahí en La Laguna los priistas no hicieron nada hasta ahorita? Escuchen las declaraciones de Manolo Jiménez. El gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, dijo que Limones charoleaba con su cargo como dirigente de la CATEM de Morena para extorsionar. Cuestionó que el diputado federal morenista Pedro Aces haya desconocido a Limones, habiendo tantas pruebas de que es parte de su grupo. Y nos lo comentaban desde que este presunto delincuente estaba en los temas relacionados con la extorsión y lo señalaban directamente como integrante de este grupo sindical. Pero además hay evidencia, ¿no? O sea, están en las páginas oficiales de ellos, están en las reuniones, pero era pues, algo muy claro. No sé a quién se le ocurrió decir que no, ¿verdad? Porque pues ahora sí que es un tema que, como dice, no se puede defender lo indefendible, ¿no? O sea, la gente de La Laguna sabía. Hay evidencias en las redes sociales oficiales del sindicato. Hay fotos con líderes regionales, nacionales. Y además, pues todo el mundo ahí sabía, ¿no? Y todo el mundo lo sabía. Y era una de las charolas que utilizaban para presuntamente cometer algunos delitos. El gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, dijo que Limones charoleaba. El famoso charolazo, sí, eso es lo que dice Manolo Jiménez en Latinus, y no solamente eso, sino que llama la atención en los pocos pantalones de Manolo Jiménez, ¿no? Porque hace poco, o sea, un par de días antes, estuvo ahí en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch, con todos los elementos de la fiscalía, y no dijo esto. Su discurso fue completamente distinto.
El discurso de Manolo Jiménez fue: agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, agradecemos a Omar García Harfuch, les damos las gracias por este nuevo modelo de seguridad que está funcionando. Esto decía Manolo Jiménez frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros pensamos y coincidimos en que su nuevo modelo de seguridad, presidenta, esta nueva estrategia de seguridad que usted planteó hace algunos meses, está funcionando. En el caso de Durango y de Coahuila tenemos los mejores indicadores desde que existen las mediciones de seguridad, tanto del INEGI, del ENSU, como del Secretariado Ejecutivo. Tenemos los indicadores que se tenían en 1993. Entonces, pues definitivamente el trabajo en equipo da mejores resultados. Le agradecemos profundamente por todo su apoyo. Y esta fórmula mágica en seguridad de trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos y el gobierno, pues está dando resultados en Durango y resultados en Coahuila. Muchísimas gracias. Qué curioso, ¿no? Eso decía Manolo Jiménez frente a la presidenta. Y aquí el problema no solo es la hipocresía política, es la responsabilidad histórica. Y como siempre, aquí te van los datos duros. En la Laguna, Morena no ha gobernado. Los municipios clave, que son Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, han estado en su mayoría controlados bajo el PAN y el PRI durante más de 15 años. El gobernador anterior de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, priista además, es originario de La Laguna. Gobernó 6 años completos, con control total de la seguridad estatal. ¿Qué pasó ahí entonces? Si entonces todo el mundo en La Laguna lo sabía, si todos sabían quién era ese personaje, la pregunta no es ¿por qué cayó ahora? Sino ¿por qué no cayó antes? Porque la extorsión no aparece de la nada, ¿eh? Opera con complicidades municipales, estatales y policíacas. Las detenciones recientes en La Laguna no las hizo el gobierno de Coahuila. Las encabezó el Gabinete Federal de Seguridad, como lo confirma el mismo Manolo Jiménez. Y eso desmonta el discurso localista de es que aquí siempre se supo, pero nadie hizo nada. O sea, si Claudia Sheinbaum no actúa, estos se quedan sentados en sus laureles. Y ahora, el mismo gobernador, que le aplaude a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch en Palacio Nacional, sale a utilizar políticamente una captura federal. ¿Para qué? Para golpear Morena en casa. Señor gobernador Manolo Jiménez, le faltan pantalones. Porque eso no es valentía. Es oportunismo tardío, porque cuando el PRI gobernaba La Laguna, se quedaron calladitos. Pero ahora que la federación actúa, ahora sí, miren, hablan. Pero vaya y dígaselo de frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, vaya y dígaselo de frente a Omar García Harfuch, porque muy gallito aquí en los medios locales de Coahuila, pero cuando los tiene enfrente, nomás les aplaude, ¿no? Le faltaron pantalones al gobernador. Ahí me van a disculpar. Pero esas hipocresías políticas, esos discursos convenencieros, nos deja claro que lo único que les interesa pues es tal cual la politiquería. Porque vienen elecciones. Porque a nivel federal van y se agachan y piden ayuda del gobierno federal. Pero luego ya regresan a sus estados y despotrican aquí y allá, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudamos? El PRI apenas gobierna Coahuila y Durango y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con muchos programas clientelares estatales. Es como han sostenido esos gobiernos. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si siguen pegados a un líder como Alejandro Moreno, que los tiene hundidos en la miseria, y si tienen a gobernadores que encima ya vimos que no tienen pantalones de sostener lo que dicen a nivel local, también a nivel federal? Así están las cosas. Pero bueno, en Estados Unidos se cae todo, se está cayendo la narrativa, se está cayendo el discurso, y es que el escenario para Donald Trump se pone cada vez peor. Confrontaron a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad. La confrontaron, ¿por qué? Porque habría estado haciendo deportaciones injustas. Le dijeron que no sabía distinguir entre los buenos y los malos. Incluso le llevaron a veteranos que habían servido para Estados Unidos, que fueron deportados también.
Y luego salen nuevas evidencias de los archivos de Epstein. Y luego sale Rusia, la Cancillería Rusia, a hablar para ponerse a defender y en favor de Venezuela. Esto le pasó a Kristi Noem. Secretary, how many United States military veterans have you deported? Sir, we have not deported U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our law. Secretary, how many United States military veterans have you deported? Le llevaron a los veteranos ahí, a uno que estaba conectado por Zoom porque pues lo habían deportado y otro se presentó porque le habían deportado a su esposa. El problema para Donald Trump ya no solamente es político, es un problema institucional y moral. El Congreso de Estados Unidos, ahí en el Congreso, la secretaria Kristi Noem fue confrontada con casos documentados de deportaciones indebidas, incluidos veteranos con estatus legal, personas con servicio militar comprobado y familias separadas sin el debido proceso. Eso no es discurso. Le presentaron expedientes, fechas y órdenes firmadas. El propio Departamento de Homeland Security reconoció que más del 30% de las deportaciones aceleradas en los últimos meses se hicieron sin una audiencia migratoria completa. Eso no es mano dura. Eso fue abiertamente una violación al debido proceso. Y mientras Donald Trump vende la narrativa de un orden, reinventan nuevas filtraciones ligadas a los archivos Epstein, porque sí, salieron nuevas filtraciones y las compartieron los demócratas. Vean esto. Y luego le preguntan a Donald Trump que qué piensa de esas fotografías difundidas y él dijo, no, pues no me acuerdo, pero yo me tomo muchas fotos, no pasa nada. I haven't seen it, but I mean, everybody knew this man. He was all over Palm Beach. He has photos with everybody. I mean, almost, there are hundreds and hundreds of people that have photos with him, so that's no big deal. I know nothing about it. El presidente Donald Trump aseguró que no ha visto las nuevas fotos difundidas este viernes 12 de diciembre de Jeffrey Epstein, en las que aparece él y otros personajes poderosos. Ante la pregunta de una reportera en la Casa Blanca, Trump se defendió al argumentar que todo el mundo conocía a Jeffrey Epstein y que por ello no resulta extraño que existan cientos de fotografías con muchas personas. Añadió que no es para tanto y que no sabe nada de Epstein. En la serie de fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein publicadas este día, aparece una imagen en la que se observa a Trump vestido de traje y rodeado de 6 mujeres, y otra que muestra una colección de condones cuyo empaque incluye su rostro, junto a la frase "Soy enorme". Al respecto, la Casa Blanca acusó a los demócratas de publicar fotografías seleccionadas relacionadas con Epstein para intentar crear una falsa narrativa que afecte al presidente Donald Trump y solicitó a los medios que dejen de repetir los argumentos de los demócratas. Y como si faltara algo en el tablero geopolítico, Rusia rompe el silencio y sale a respaldar abiertamente a Venezuela. No por amor a Maduro, sino para marcar territorio frente a Estados Unidos. El mensaje de Rusia es claro: Trump ya no impone respeto, provoca alineamientos, pero en contra. ¿Qué fue lo que dijeron desde Rusia? Bueno, resulta que el canciller ruso salió a dar declaraciones. Rusia pidió explicaciones a Estados Unidos por la incautación de un barco de petróleo en Venezuela. El canciller de Rusia cree que Estados Unidos tiene que explicar por qué tomó el buque petrolero y al mismo tiempo tiene operaciones de Chevron en Venezuela. Esta es una empresa estadounidense. El mensaje del ministro fue divulgado por el canciller del régimen, Iván Gil,
quien agradeció además su postura. Esto fue lo que le dijo a Estados Unidos. Лодок, катеров уничтожили. Вчера высадились на палубу танкера, обвинив около берегов Венесуэлы, что танкер перевозил нефть, которую продавать запрещено. Здесь слишком мало информации, потому что я не знаю, как Соединенные Штаты рассматривают вот венесуэльскую ситуацию. Ну, кроме того, что президент Трамп публично говорил, требуя смены режима или добровольного ухода в отставку, но компания «Шеврон» работает в Венесуэле, покупает венесуэльскую нефть. И какие там незаконные объемы этого вида топлива, этого вида углеводородов находились на этом танкере, это надо как-то разбираться. И я очень надеюсь, что Соединенные Штаты все-таки, несмотря на то, что они считают себя вправе вот такие операции проводить, но все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают. И, разумеется, мы за то, чтобы дискуссии о том, как бороться с наркотрафиком, о том, как обеспечивать морскую безопасность, были коллективными, а не оказывались все члены мирового сообщества перед фактом односторонних действий. Aquí viene el dato que incomoda a Washington. El canciller ruso, Sergei Lavrov, pidió explicaciones formales a Estados Unidos por la incautación del buque petrolero venezolano, señalando una contradicción que además es evidente. Estados Unidos confisca petróleo venezolano, pero al mismo tiempo permite que Chevron siga operando en Venezuela con licencias especiales del Departamento del Tesoro. Ahí te van los datos duros. Chevron mantiene una producción activa y exportaciones desde Venezuela con autorización directa de Washington, mientras Estados Unidos sanciona, bloquea y confisca embarcaciones de otros actores. Eso no es defensa de la democracia, es un doble rasero político. El mensaje ruso ni siquiera es ideológico, es estratégico. Si el petróleo venezolano es ilegal, entonces, ¿por qué las petroleras estadounidenses sí lo pueden extraer? Si hay sanciones, entonces, ¿por qué estas son selectivas? Rusia no está defendiendo a Maduro, hay que decirlo. En esta ocasión está exhibiendo la hipocresía del sistema de sanciones estadounidense. Y esto importa porque manda una señal clara al mundo. Estados Unidos ya no dicta las reglas universales. Está negociando excepciones según conveniencia. Y cuando eso pasa, los países ya no se alinean a Washington, sino que se empiezan a proteger de Washington. Eso en geopolítica es perder el liderazgo. Ahora, en Estados Unidos, Donald Trump prometió seguridad y hoy tiene acusaciones, caos migratorio, escándalos sexuales reabiertos y potencias desafiándolo. Eso no se ve como una fortaleza, sino como un desgaste acelerado. Y cuando un imperio empieza a perder el control interno, empieza a buscar pleitos afuera, que pareciera ser, es lo que está haciendo actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Buscar afuera, generar conflictos para tratar de tapar un poquito el caos que en este momento es evidente y existe al interior de los Estados Unidos. Un caos en donde se pretende meter y embarrar también a México, con aranceles, con sanciones, con amenazas, con que hoy somos amigos pero mañana no. ¿Qué está pasando en México? Bueno, pues en México la presidenta Claudia Sheinbaum describió el éxito de la estrategia económica de su gobierno. ¿Qué dijo la presidenta? Tenemos más empleos formales, mejoras en salarios. La fórmula no es solamente crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza. Una distribución de riqueza que evidentemente personajes como Salinas Pliego no planean hacer. Y evidentemente, también hay que decirlo, los proyectos políticos de los gobiernos de Movimiento Ciudadano tampoco planean hacer, porque los únicos enriquecidos en Movimiento Ciudadano son sus gobernadores cuando están al frente del poder. Esto fue lo que dijo la presidenta. Fíjense, en la teoría económica neoliberal nadie podría explicar
que el crecimiento económico no es más del 1%, y entonces dirían, bueno, si no hay crecimiento económico por encima del 1%, no debería de haber creación de empleos. O cómo si no hay un crecimiento económico mayor a 1%, hay aumento salarial. Claro que nosotros queremos que haya mayor crecimiento económico y estamos trabajando para que así sea en el 2026. Pero en el 2025, pues tenemos más empleos formales, más empleo, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejores salarios, mínimo y salario medio. Entonces, ¿cómo se explica? Pues por un modelo económico distinto, donde no solamente es el crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza y también la creación de empleos a partir de distintos sectores. Repito, por supuesto que estamos trabajando para que haya mayor crecimiento. Y es que mientras la oposición grita estancamiento, los datos oficiales dicen otra cosa. Fíjense, México cerró 2025 con más de 22.4 millones de empleos formales registrados ante el IMSS. Este es el nivel más alto en la historia. Datos duros. El salario base de cotización promedio supera los 600 pesos diarios. Esto es un incremento real acumulado de más del 30% desde el 2019. Muy por encima de la inflación. Pero aquí está la diferencia clave que incomoda a la derecha. Porque no solamente estamos hablando de un crecimiento, estamos hablando de cómo se reparte. Y ahí te va. Según el Coneval y la ENIC, la masa salarial creció más rápido que las utilidades del gran capital. Algo que no pasaba, miren, desde hace añales. Por eso el salario mínimo hoy ya cubre más de 1.8 canastas básicas, cuando en 2018 no alcanzaba ni siquiera para una. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quiénes son los que no quieren este modelo? ¿Quiénes son los que se oponen a este modelo? Los de arriba, los que están concentrando riqueza. Fíjense, Salinas Pliego multiplicó su fortuna en años de privilegios fiscales, no pagando impuestos y, por supuesto, sin redistribuir un solo peso. Y en Movimiento Ciudadano los datos son claros. Crecen las fortunas de los gobernadores, pero no crecen los ingresos de la gente. La diferencia del proyecto de Claudia Sheinbaum es brutalmente simple. Crecimiento sí, pero que el crecimiento también llegue abajo. Eso no es ideología, es economía con resultados y se demuestra porque Claudia Sheinbaum no solamente está consolidando las bases, es decir, no solamente apoya a la gente de abajo, sino que Claudia Sheinbaum también está caminando de la mano con los grandes empresarios de este país. El Consejo Coordinador Empresarial está con la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos Slim está con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos dice esto? Ese discurso fantasioso de que hay una división en México de ricos y pobres y los fifís y los chairos, pues en el gobierno de Claudia Sheinbaum no existe. Porque en el gobierno de Claudia Sheinbaum se está trabajando todo en conjunto. Se beneficia a los trabajadores, pero también, claro, están sacando beneficio a los empresarios. ¿Qué es lo curioso y cómo se prueba esto? De todos los multimillonarios en México que hay, ni uno solo ha dejado de ser menos millonario, ni uno solo ha dejado de ser menos rico. Lo que sí ha pasado es que de todos los pobres que existen en este país, 15 millones de personas consiguieron salir de la pobreza con este modelo, manteniendo la riqueza de los que ya son muy ricos, ¿no? Es un modelo que funciona y un modelo que si fuéramos Venezuela, pues no estaría ocurriendo. Entonces, ¿vamos a hacer Venezuela o no vamos a hacer Venezuela? ¿Va a funcionar o no va a funcionar el discurso libertario y patrocinado de Ricardo Salinas Pliego? ¿O va a pegar mejor Movimiento Ciudadano? Bueno, habrá que ver en qué termina todo esto. Saludos Helio, Juan, David, Vaquero, Armando, Ramón, Daniel, muchísimas gracias, mi queridísimo Ángel, gracias por apoyarme como siempre con la moderación. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias como siempre por acompañarme en esta emisión. Te espero en un ratito con más detalles. Bye bye. Adiós.